Muy buenas, gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Desayuno Royal, donde tratamos temas de actualidad o temas variopintos. La verdad es que no hay como un orden o un programa establecido, sino que vamos variando en función pues también de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo actual. A veces hablamos de historia y hoy vamos a hacer una mezcla de los dos temas, porque sois muchos los que me habéis pedido que hable sobre el conflicto bélico que hay ahora mismo en Ucrania, Rusia atacando, intentando conquistar Ucrania, y bueno, pues sí que hay mucha gente que me pedía, no sé tanto si mi opinión, que es una cosa que creo que tiene menos importancia, como entender cuáles son los motivos históricos que han llevado a que, pues a día de hoy, Rusia, Vladimir Putin, esté invadiendo Ucrania. Bueno, algunas advertencias porque es un tema polémico, el de la guerra, por supuesto. Lo último que iba a hacer yo es apoyar nada de esto, ni muchísimo menos. Y bueno, sí que creo que Putin se le ha ido un poco la pinza y que vamos, se está pasando bastante de frenada. Pero sí que considero que es interesante conocer cuál es la historia en común que tienen tanto Ucrania como Rusia, para poder al menos comprender o llegar a entender qué es lo que les ha llevado a la situación en la que están hoy en día. Por supuesto hay muchísimos factores y luego pues ya tenemos también el legado de la Unión Soviética y de esa potencia, ¿no? Durante la Guerra Fría entre el comunismo y el bloque capitalista y bueno, pues hay muchas heridas que digamos que no están muy cerradas, pero yo quiero remontarme a los comienzos de los tiempos y quiero hablar sobre el inicio de lo que es Ucrania y de hecho el inicio de lo que sería Rusia, porque Ucrania y Rusia tienen, digamos, la misma piedra común. Si trazásemos un árbol genealógico y con pueblos, con naciones, es muy complicado, ¿no?, llegar hasta una persona, pero si nos imaginásemos que pudiésemos hacerlo, al final daríamos con la misma persona tanto en la historia del pueblo ucraniano como en la historia del pueblo ruso. Y es esa la historia que os quiero contar hoy aquí en este Desayuno Royal. Ya digo, sin ánimo tampoco de entrar en muchas polémicas, tampoco sé muy bien cómo funciona el algoritmo de YouTube. Los que me estáis viendo en las plataformas de podcast, en Spotify, en Amazon Podcast, etcétera, pues no sé cómo funciona ahí, o sea que bueno, pues imagino que no habrá problemas, pero en YouTube sí que sé que cuando tratas temas polémicos corres el riesgo de que el algoritmo te tache, ¿no?, y tu canal caiga en el olvido. No creo que nos vaya a pasar, porque ya digo que vamos a tratar simplemente el aspecto histórico, y porque sois una comunidad excelente, que seguro que lo que hacéis es compartir estos vídeos y hacer que lleguen a más gente, cosa que os agradezco muchísimo. Igualmente, si me dejo cualquier cosa o hay algo en lo que queráis matizar, los vídeos y los podcasts, los que os lo escuchéis en audio, son relativamente cortos. Se supone que es, pues bueno, pues es el origen de esta serie es justamente hacer un desayuno. Antes jugaba partidas de Clash Royale mientras lo hacía, ahora pues simplemente bebo el café, a veces ya casi ni lo bebo, ¿no? Pero hoy vamos a hablar sobre el origen de Ucrania, y para eso nos tenemos que remontar a lo que se conoce como el Rus de Kiev, que podéis buscarlo de hecho en internet y leer pues artículos de historia al respecto para entenderlo un poquito más. Y si no, pues bueno, pues ya está aquí el Tito Álvaro para explicároslo muy rápidamente. La primera noción básica que tenéis que tener en la cabeza: siempre se ha vinculado a todos los pueblos del este, a rusos, ucranianos, toda la zona de Europa del Este, siempre se les ha vinculado con los pueblos eslavos. Y no es que sea incorrecto ni esté mal, porque ciertamente los eslavos era esa la zona de territorio donde vivían, pero el origen de lo que sería el germen de Rusia y de este Rus de Kiev vienen de los vikingos. Los vikingos, que se hacían conocer o se les conocía como los varegos, y yo recuerdo que en la universidad, en primero de carrera, creo que fue, que teníamos una asignatura que era Historia Económica, y ahí vimos o nos explicaron cosas que yo no había aprendido en la historia del instituto, que bueno, pues se centra más en los grandes acontecimientos, ¿no?, de Europa, que es el Imperio Romano, que si luego, pues en el caso de España, la invasión de los musulmanes, la Reconquista. O sea, se centra en todos esos aspectos y como que la parte de Europa del Este quedaba un poco más al margen. Y en esa asignatura, muy vinculada a aspectos económicos, pues sí que tuve ocasión de conocer algunos acontecimientos que
de alguna forma, si no llega a ser por eso, pues nunca habría sabido de ellos. Y una de estas cosas que nos explicaron era la ruta de los varegos, que era una ruta comercial muy importante y que es el germen también de este Rus de Kiev. Así que si os parece, empezamos con la historia y nos remontamos aquí al siglo IX prácticamente. Siglo IX son años 800 después de Cristo, ¿vale? Siempre los pueblos vikingos son los pueblos de Escandinavia y bueno, pues en parte por la serie, ¿no?, de vikingos, pero en general yo creo que conceptualmente la idea que tenemos de este pueblo es un pueblo guerrero, que es navegante. De hecho, se dice que llegaron a América muchísimo antes que Cristóbal Colón, porque salieron en búsqueda, con sus naves, en búsqueda de más tierra, dado que, pues bueno, pues, claro, son de Noruega, de Suecia, de Islandia, o sea, son regiones muy frías, que lo hablábamos justamente en el vídeo donde, aprovechando mi visita a Helsinki, ¿no?, que decía, ¿quién narices iba a querer vivir aquí, ¿no? Y todavía hoy en día que hay casas de ladrillo, de hormigón y calefacción, pero en aquel momento debía ser súper chungo vivir en esas regiones. Pero el caso es que siempre, yo por lo menos, y entiendo que la mayoría de las personas pues tienen esa concepción, ¿no?, de un pueblo guerrero, de un pueblo que iba en sus barcos vikingos y que iba saqueando los pueblos costeros, ¿sabes? Y llegaba, desembarcaba, los guerreros pues mataban a los guardias que hubiera ahí, robaban el botín que pudieran, lo cargaban en los barcos y se iban a buscar la siguiente villa que saquear. Y bueno, pues en ese afán de saqueo y de navegar hacia el oeste, pues se dice que llegaron incluso a América, a la zona de Terranova, por la parte de Canadá y norte de la costa este de los Estados Unidos. Bueno, esa es la historia más conocida de los vikingos, del pueblo vikingo, del pueblo varego. Pero hay otra historia, que es que los varegos, los vikingos, no solo se extendieron hacia el oeste, es decir, no solo iban buscando las costas de los pueblos europeos, incluso navegando hacia América, sino que también se extendieron hacia el este. Era un pueblo que iba buscando más terrenos y sobre todo expandiéndose hacia el este, pero en la medida de lo posible también hacia el sur. Y si pensamos en Suecia, pensamos en Finlandia, en esas regiones, si miras hacia el este, lo que te encuentras es la actual Rusia. Y es que, como digo, esta historia se remonta al siglo IX, años 800. Ya hay restos arqueológicos en algunos pueblos rusos pues que si, bueno, iba a decir un martillo Odín, al final, objetos de culto a estos dioses vikingos que aparecen en pueblos rusos que dices, a ver, ¿qué hace esto cerca de Moscú? Y Moscú todavía no existía como tal, ¿no? Pero ¿por qué aparece esto aquí? Y claramente es la demostración de que habían estado por esas tierras. De hecho, el más antiguo es del año 750. Pero ya digo, nosotros vamos a empezar en torno a el año 800 y lo que ocurría es que toda la parte de Rusia es gigantesco, ¿no? Y toda la zona de Europa del Este, lo que es la actual Bielorrusia, Ucrania, Rumanía incluso, todo esto estaba poblado por diferentes aldeas o tribus eslavas, ¿vale? Pero claro, pues cada uno tenía como su zona de poder, ¿no? Su zona de control, pero entre ellos estaban como un poquito a la gresca. ¿Sabes? Bueno, pues era algo común, ¿no? Había como guerras constantes entre pues, lo que serían los nobles eslavos, que tampoco eran como tal. Era todavía una sociedad muy primitiva y pensad que estamos, ya digo, o sea, ha caído el Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente todavía sigue existiendo. Es decir, ni siquiera casi estamos en feudalismo, todavía no hemos entrado en esa etapa de la historia o estamos por entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a llamar tribus, ¿no? Las que hay ahí. Y reciben la visita, y vamos a llamar visita porque verdaderamente era una visita con ánimo de conquista o de saqueo, de los varegos, de los vikingos. Y bueno, pues dentro de esta contienda hay una parte muy importante que ha tenido que ver en esta invasión de los varegos a todas estas tierras de Europa continental ya, y es que ellos eran muy buenos navegantes. Lo veíamos justamente en esa expansión que tenían hacia el oeste. Entonces sabían hacer barcos, sabían dirigir los barcos y sabían saquear con barcos. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a navegar por los ríos que hay en Rusia. Es una zona donde llueve mucho, con lo cual los ríos son grandes y este era un pueblo que era un pueblo marinero. Entonces podían aprovechar
los canales, ni siquiera eran canales construidos por el hombre, eran ríos, pero eran como si fueran autopistas por toda esa zona de Rusia. Son ríos larguísimos y existen hoy en día. De hecho, el río Dnieper es donde se está librando una de las grandes batallas de esta guerra entre Ucrania y Rusia de la actualidad, con lo cual son puntos muy importantes, puntos fluviales muy importantes, y que en este momento de la historia todavía no afectaban, por supuesto, quedaba muy lejos la revolución industrial y otros aspectos donde sí que puedes utilizar los ríos también para refrigerar tus propias centrales, etcétera, pero aquí sí que sirvieron a los vikingos para poder ir con los barcos, poder navegar, poder alcanzar la mayor cantidad de pueblos que hubiera en esa región. Cuando llegasen al final del río, sacar los barcos del cauce del río, sacarlos a tierra, desmontarlos, buscar el siguiente río y volver a montarlos. Y así consiguieron expandirse por toda esta zona. A ver, no fue tan sencillo el proceso, pero para que nos entendamos esto, quizás el que fue el precursor fue Rurik. Rurik era un vikingo, un varego, que llegó junto con sus dos hermanos, ¿vale? Eran tres hermanos los que desembarcaron por la zona de los países bálticos, ¿vale? Por donde está Estonia, Letonia, Lituania, y de hecho ahí Rurik constituyó o fundó lo que es Novgorod, que era la capital de su reino. Novgorod en la lengua significa ciudad nueva, ¿eh? Tampoco te pienses tú que se complicaba mucho la vida, ¿no? Y como digo, Rurik inició lo que se conoce como la dinastía rúrica. Bueno, tampoco es que con los nombres sean muy originales, ¿no? Bueno, como digo, fundó Novgorod y vino acompañado de sus dos hermanos que, digamos que se repartieron todas estas tierras que había pues, por la zona norte de Rusia, y que era la primera zona que podían conquistar, ¿no? Estos pueblos vikingos. Sus hermanos eran Sineus y Tubor. Y los dos, pues cada uno tenía como un reino, una zona de control alrededor de la zona de Rurik. ¿Qué es lo que pasa? Que sus hermanos murieron. Y cuando murieron sus hermanos fue Rurik el que abarcó todos sus dominios y inició lo que podría ser el inicio de todo esto. Pero claro, diréis, Álvaro, esto está muy al norte de Ucrania, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver exactamente con Ucrania? Bueno, pues como digo, estos pueblos vikingos tenían gran facilidad para aprovechar los ríos y poder moverse entre diferentes plazas. No tenían, cuando desembarcaron, no iban tampoco con un afán de conquista, de decir, oye, llego a un territorio y por donde va avanzando mi ejército es un territorio el que queda atrás que está completamente controlado. No. Ellos iban buscando plazas, saqueando diferentes villas, aprovechando esas guerras internas que tenían entre los diferentes pueblos eslavos, se ponían de manos de uno, aprovechaban que estaban debilitados, les conquistaban y luego ellos eran sus vasallos, y era así como fueron, digamos, haciendo un área de influencia. Y cuando muere Rurik, le sucede Oleg, ¿vale? Oleg era familiar, no era su hijo. Aquí todavía no estamos en el rollo este de tenemos monarquías o tenemos líderes que luego heredan las tierras los hijos y luego los hijos de los hijos. No hay una línea de sucesión todavía clara en cuanto a algo que sea hereditario. Pensad que estamos de nuevo en los años 800, cuando estoy hablando de que Rurik muere, es el 879 después de Cristo, pero es hace muy poco, todavía no se han consolidado estas instituciones, y no dejan de ser pueblos, lo que se decía con el Imperio Romano, que los invadían los bárbaros, son pueblos bárbaros. Entonces, son pueblos en los que no es derecho hereditario lo que da la posición de líder, es el más fuerte el que tiene esa condición. Y Oleg, como digo, a ver, hay que estar bien emparentado, hay que tener pues esos lazos de unión, y es Oleg el que hereda los terrenos de Rurik y sigue con esta dinastía rúrica y empieza pues a ayudar a los diferentes pueblos eslavos que están por esa zona para que se unan a él e ir aumentando los dominios. Entonces, dentro de esos dominios que se van aumentando, empieza a viajar al sur y empieza a ir más y más y más al sur, hasta que llega a Kiev. Y Kiev es una ciudad que ya estaba fundada, es decir, ya era un núcleo comercial importante, estaba a orillas del río, y cuando llega a Kiev, Oleg, más que plantear una batalla directamente contra ellos, traza alianzas con los eslavos que habitan la ciudad y les empieza a llenar de
de diferentes ínfulas de decir, no, tenemos que seguir yendo más al sur, tenemos que seguir avanzando más. Pensad que hay datos históricos de que en el año 850 los vikingos habían llegado a Bagdad. Los vikingos, que tú te imaginas que estaban por ahí haciendo barcos y malviviendo por la parte de Noruega y de Escandinavia, y alguno de esos barcos se perdió y llegó, se supone, que a América, pues resulta que la parte de los vikingos, de los varegos que se estaban extendiendo hacia el este, llegaron a Bagdad. Y Bagdad en aquel momento era una ciudad, claro, la capital del califato, tenía 1 millón de habitantes prácticamente, que para la época era una pasada, y aún así ellos estaban más fascinados por Constantinopla, a la que habían llegado. Con esos barcos habían desembocado en el Mar Negro y habían seguido navegando y habían llegado a ver lo que era Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, que todavía seguía, pues, a ver, tenía sus problemas, ¿no?, con los musulmanes y bueno, pues repeliendo un poco, porque todo el mundo al final estaba intentando atacarles, pero todavía tenía una posición de liderazgo. Al final el Imperio Romano de Oriente aguantó 1000 años más que el Imperio Romano de Occidente. 1000 años es un milenio entero, en historia es muchísimo tiempo. Y bueno, pues ellos como que querían avanzar y querían llegar hasta Constantinopla. De hecho, se habla de diferentes momentos de la historia en los que los vikingos, los varegos, saquean Constantinopla. No es un saqueo en el sentido de que consiguen conquistar la ciudad o la sitian y se llevan todo lo que hay. Son pequeños saqueos de que, pues, a algunos barrios que no están bien protegidos por la muralla fuerte de Constantinopla, con los barcos pueden saquear algunas zonas costeras. No es, como digo, no es una intención de conquistar la plaza, es decir, no tienen la intención de conquistar y defender Constantinopla, simplemente de saquearla, de robar, de lo que hacen los vikingos habitualmente. Y bueno, aunque hay datos de que en el 860 ya un contendiente de vikingos, de varegos, ataca Constantinopla, aprovechando además que el ejército justamente estaba fuera porque estaba peleando en no sé qué del mar Mediterráneo y demás, pues aprovechan ahí y roban un poquito de cosas, y luego en el año 907, ya con Oleg al mando, llegan hasta Constantinopla y saquean la ciudad de nuevo. ¿Esto de qué les sirve? Pues mira, les sirve de que desde ese momento ya, digamos que son puestos en el mapa, los varegos, los vikingos, y ya son un interlocutor válido para Constantinopla. Y eso les sirve para poder establecer lazos comerciales con Constantinopla. Constantinopla es la actual Estambul, está en el estrecho del Bósforo, conecta a Europa con Asia. Imaginaos la cantidad de comercio que habría por ahí. No existía el canal de Suez, no había ninguna ruta a las Indias más que la que fuera a través de India, y que fuera pues la antigua ruta de la seda, que acababa llegando a la propia Constantinopla, de donde salía el comercio para toda Europa. Y de ahí salía una línea comercial directamente que iba hacia Kiev. Y es la ruta de los varegos que conectaba toda esa parte de Rusia y que luego desde Kiev pues salía hacia el norte para llegar pues hasta Suecia y hasta los poblados escandinavos. Con lo cual, fijaos como un pueblo vikingo que tú te imaginas que simplemente estaban saqueando aldeas costeras, pues ha llegado a establecer estos lazos comerciales. Estamos hablando del año 900, ¿vale? Oleg muere en el año 912, o sea que más o menos para que vayamos orientándolo. Y es en esta etapa cuando Oleg conquista o se asienta en Kiev, donde nace el Rus de Kiev. Y Rus de Kiev se especula con que Rus es el origen de la palabra Rusia más adelante. Y fijaos dónde estamos y dónde está el origen. Y aquí sí, Kiev es Ucrania, es la capital de Ucrania, es donde están bombardeando ahora mismo los rusos. Entonces, este es el punto de unión. No se sabe exactamente de dónde viene la palabra Rus o por qué se les llamaba así. Hay quien dice que era uno de los tipos de raza o de pueblo que había ahí. La tesis que cobra más sentido es que si nos imaginamos el típico barco vikingo con los escuditos así redondos que están alrededor, también tenía remos. Es un momento de la historia en el que todavía no saben navegar bien contra viento.
Es que eso es una cosa que parece que no, pero el hombre durante muchos siglos solo sabía navegar si tenía el viento de popa, si tenía el viento por detrás que empujas el barco. Si el viento te soplaba de cara, no sabían cómo avanzar. Tenían que recoger las velas, obviamente, porque si no se iban para atrás, y no les quedaba más remedio que remar. Entonces, esos remeros, que eran al final los guerreros vikingos, ¿no? Yo me los imagino ahí como unos tíos mazadísimos que iban con su barco, si tenían aire, pues empujaba la vela, y si no tenían aire, pues empezaban a remar, da igual, estaban mazadísimos, y cuando llegaban a puerto, dejaban el remo, agarraban escudo, agarraban espada y salían a saquear, ¿no? Típica imagen de vikingo que puede tener cualquiera. Y bueno, pues a estos remeros, a estos marineros, a estos soldados, a estos saqueadores, como los queráis llamar, los llamaban Rus. Entonces, bueno, pues tiene un poquito más de sentido, ¿no? Que como son ellos los que llegaron, y además, si estamos diciendo que el hecho de andar remando, montando, desmontando barcos y demás en todos esos terrenos, pues tuvo un papel importante, pues imagino que la figura del Rus tuvo esa importancia. Y bueno, pues de ahí viene el origen del Rus de Kiev y de donde empieza Rusia. Es paradójico que dos naciones que están en guerra a día de hoy, su origen o el germen de su origen histórico esté en el mismo punto de la historia, en el mismo momento, que es este que os estoy contando, con este Rus de Kiev. El Rus de Kiev y el pueblo varego floreció durante los siguientes años y bueno, de hecho, en uno de los intentos, porque de vez en cuando, como establecían relaciones comerciales con Constantinopla, de vez en cuando, ¿sabes?, lanzaban ahí un pequeño saqueíto, ¿sabes? En plan de, pues, no me quieres bajar los precios, pues bueno, te voy a mandar a 6.000 soldados a que quemen un par de casas y te roben un par de cosas y a ver si te lo piensas mejor. Hubo un intento importante, de hecho, en el 941, que fueron, no sé si montaron 6.000 barcos vikingos, ¿sabes? Y fueron ahí a saco, y lo repelió Constantinopla con el llamado fuego griego. Que, bueno, no sé cuántos seguís la saga de Age of Empires, pero hay un tipo de barco, que es el brulote, que es uno que echa fuego. Y eso se inventó en Constantinopla. Es básicamente un barco que tiene como un cañón de fuego. Claro, los barcos eran de madera, con lo cual eso era brutal para las peleas navales, ¿no? Es como enchufarle con un lanzallamas a los barcos. Enseguida prende fuego y se quema y se hunde el barco. Y con eso lo repelieron, con el fuego griego. Y de hecho, hablando del Age of Empires, la civilización de los bizantinos tiene bonus de ataque en esa clase de unidad, justamente por este episodio histórico, año 941, donde todavía pues, los avances de la pólvora no habían llegado y bueno, pues se combatía todavía con arcos, flechas, lanzas, espadas y bueno, pues si le ponías un poquito de fuego a una flecha, mejor que mejor para quemar un barco. El siguiente episodio importante de esta historia, ¿no? del pueblo, iba a decir el pueblo ucraniano, del pueblo ruso, es que es de los dos a fin de cuentas, ¿no? Fue Vladimir. Bueno, esto se fue heredando, ¿no? Después de Oleg vino Igor, a Igor lo asesinaron, entonces su mujer Olga mató y se vengó de todos los que le asesinaron, y bueno, pues siempre cuando empiezas a tener una extensión de tierras o de territorio, no vamos a decir imperio porque no era un imperio, pero al final de dominio es importante, pues siempre surgen problemas, ¿no? Y bueno, pues el Rus de Kiev no iba a ser menos, pero con la llegada de Vladimir, que fue un gobernante año 980, más o menos, ya casi entrando en el siglo XI, con él empezó a hablar con sus consejeros de la necesidad de tener una religión para su reino. Y claro, ellos hasta ahora, pues los vikingos idoraban a ídolos vikingos, ¿no? A Odín, a Thor, a toda esa mitología nórdica viene justamente de estos pueblos. Y Vladimir quería modernizar todavía más esto. Estableció muy buenas relaciones con Constantinopla, aquí, porque vino motivado por el hecho de la religión, se convirtió al cristianismo. Él mandó emisarios a todos los rincones del mundo, a conocer la fe musulmana, la fe judía, la fe católica
y también a Constantinopla a conocer la fe ortodoxa. Daría para un desayuno royal en concreto ver las diferencias entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, pero para que nos entendamos muy rápidamente, cuando se divide el Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, en Occidente está Roma y ahí está la autoridad del Papa, pero como el imperio queda partido en dos, se decide partir en dos también la Iglesia. Y en Constantinopla se funda lo que se conoce como la Iglesia griega o la Iglesia ortodoxa. Y la Iglesia ortodoxa es... Bueno, tiene diferencias, ya digo que esto daría para otro desayuno royal. Ya aquí la máxima autoridad no recae en la figura del Papa, sino en la figura del emperador, y cobran mucha importancia los obispados que hay, ¿no? Había un obispo en Jerusalén, otro obispo de Alejandría, otro obispo por supuesto de Constantinopla, y de alguna manera no existía, ¿no? O al menos no en ese momento. El Papa era el emperador, era la máxima autoridad de la Iglesia. Y el caso es que estos emisarios, que visitaron todas las diferentes religiones y demás, quedaron maravillados con lo que era Constantinopla, con Santa Sofía, con todo lo que... con lo floreciente que estaba la ciudad. Entonces, como digo, Vladimir tejió muy buenas relaciones con Constantinopla, casó a su hijo con la hija del emperador de los bizantinos, los tratados comerciales fueron todavía mejor, la guardia personal de los bizantinos, del emperador bizantino, era una guardia varega, era una guardia vikinga, envió como a sus mejores hombres para que defendieran al emperador, que claro, es la máxima autoridad religiosa, y fue un movimiento además muy interesante porque como llegaron ahí los vikingos no hablaban la lengua en Constantinopla, entonces era muy complicado corromperles, ¿sabes? No podían sobornarles para hacer las típicas traiciones oye, pues ahora asesinamos al emperador y ponemos a este otro. No, eran como muy leales y eran muy buenos guerreros. Entonces, esto eran como 1200 soldados, algo así, que es como pues, la guardia personal, ¿no? del emperador. Y asume Vladimir el cristianismo ortodoxo dentro de Kiev y dentro de todo el Rus de Kiev. Todo el Rus de Kiev pasa a ser cristiano y empiezan las construcciones de las catedrales de Santa Sofía en Kiev, también en Novgorod, que era donde se empezó todo con su antecesor, digamos, Rurik, y empieza a florecer todo el Rus de Kiev. Era un momento en el que tejieron muchas alianzas estratégicas internacionales a través de matrimonios con los reinos que estaban alrededor, tenían una buena posición comercial porque comerciaban con Constantinopla, y todo les iba bien hasta que llegaron unos señores llamados mongoles de la estepa y bueno, pues arrasaron con absolutamente todo lo que se encontraron a su paso. Entre ellos se encontraron con el Rus de Kiev, y ahí es donde revientan al Rus de Kiev. Ya nos hemos ido al siglo XIII, o sea, estamos en 1200 o así, es la Horda Dorada, son los guerreros de Subotai. Alguna vez creo que hemos hablado de estos guerreros, no recuerdo ahora con respecto aquí, pero sé que en esta nueva edición de Desayuno Royal 2.0 hemos hablado de la Horda Dorada en algún momento dado, y es que, pues bueno, eran no sé si 25.000, 35.000 arqueros a caballo que empezaron a cabalgar desde, bueno, pues eso, vinieron desde Mongolia cabalgando por toda la estepa y fueron uniendo los pueblos y bueno, pues la Horda Dorada de Subotai arrasó con todo el Rus de Kiev y con todo lo que se encontró a su paso. Justamente con cuando fueron arrasaron también lo que es la actual Moscú, esta invasión mongola. Y ya, bueno, pues ya cuando se fueron y demás es cuando pues, da comienzo lo que es el Principado de Moscú. Ese Principado de Moscú va floreciendo, eventualmente con Iván IV el Temible, pues lo convierte en un zárato y es el primer zar. Luego más adelante, con Pedro el Grande, año 1721, pues ya es el Imperio Ruso. Y bueno, pues ya conocéis la historia. Luego bueno, os contaba justamente en el Desayuno Royal hablando de Helsinki que los rusos siempre estaban como medio que si invadían o no invadían Finlandia, porque estaba ahí en tierra de nadie frente a Suecia, que es de donde vienen todos estos pueblos varegos y estos pueblos vikingos, ¿no? que es el origen bueno, pues de estos pueblos, ¿no? del este. Y bueno, pues siempre pues, estaban ahí que si te ataco, que si me atacas, que si firmamos la paz, y ha sido una constante, ¿no? desde esos momentos. Pero ha habido un aspecto vehiculizador de todos esos pueblos que ha sido justamente la religión ortodoxa que os decía. Y de hecho,
se suele hablar de las tres Romas, o de las tres grandes ciudades del cristianismo, del cristianismo al final, que una es Roma, otra es Constantinopla, en el momento en el que se divide y que nace la Iglesia Ortodoxa, y la tercera Roma sería considerada Moscú, porque rápidamente, sobre todo con la caída de Constantinopla, adquiere una importancia de ser la sede prácticamente de la Iglesia Ortodoxa, porque una vez que ha caído Constantinopla, pues al final de alguna manera tiene que pervivir, ¿no? esa fe en algún otro sitio. Y bueno, pues se va extendiendo, ya sabéis, luego en 1917 llega la revolución bolchevique, se cargan a todos los zares, el país pues sufre una revolución industrial acelerada con el comunismo, y bueno, pues tiene que salir de todo ese modelo feudal en el que todavía estaba inmersa, porque no había llegado la revolución industrial prácticamente, ¿no? a esos terrenos. Llega la Segunda Guerra Mundial, está Rusia en el bando vencedor, pese a que los primeros años de guerra y de invasión de los nazis pues no les fue particularmente bien, y luego pues al terminar la Segunda Guerra Mundial pues ya tenemos la historia de la Unión Soviética, que quizá conozcamos un poquito más. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo a día de hoy en Ucrania? Bueno, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética y era una región que tenía entidad propia, tenía y tiene entidad propia. ¿Qué es lo que ocurre? Que con tanto vínculo territorial que ha habido en la historia, hasta el punto de que, como os he explicado, vienen de lo mismo, es fácil de entender que hay un importante grupo de población rusa dentro de Ucrania. La mayoría son ucranianos, pero a lo mejor un 25% son rusos, ¿no? Y es un poco sobre estos dos pueblos sobre los que Vladimir Putin está justificando la invasión, ¿no? Intentando, pues de alguna manera, volver a establecer ese área de influencia que podía ser el Rus de Kiev y beber de los orígenes, ¿no? De lo que era la grandeza de la antigua Rusia. Si os dais cuenta, y esto ya es geopolítica y esta es ya mi pájara mental, pero de alguna forma Rusia, en el momento en el que cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética, es un momento de extrema debilidad para ellos, ¿no? O sea, digamos que es como Unión Soviética, Rusia acaba de fracasar, porque acaba de caer el muro. Y es el momento en el que empiezan a entrar en la Unión Europea los países que están alrededor, empiezan a entrar en la OTAN también países que bueno, pues formaban parte de la Unión Soviética y empiezan, digamos, a acercarse más a Occidente y menos a Rusia. Es decir, Rusia, de ser una potencia predominante, como que había perdido mucha influencia. Y es eso lo que ahora está intentando recuperar, y vimos pues hace escasas semanas o meses que había habido revueltas en Kazajistán y era el ejército ruso el que había ido a intentar controlar, lo mismo en Georgia, bueno, hace ya unos años también se anexionaron parte de Ucrania, Crimea, se lo anexionaron completamente los rusos, hubo unas revoluciones también dentro del territorio de Ucrania, y yo creo que de alguna manera Rusia lo que está intentando es volver a establecerse como potencia en la región y volver a ser un núcleo o un área de influencia, en el que fuese un país tan importante como para poder decirle a los que están a su alrededor qué tienen y qué no tienen que hacer. Y como, bueno, pues ha visto la oportunidad de que ha dicho, bueno, ataco aquí y seguramente no me van a atacar, la OTAN no me va a atacar, pues directamente tengo vía libre para hacer ejército ruso contra ejército ucraniano, que sobre el papel pues es muy superior al ejército ruso. Están resistiendo muy bien los ucranianos, todo el mundo le ha puesto 20.000 sanciones a Rusia y a Putin, y bueno, pues mientras están en esta lucha de egos, pues está muriendo gente, que eso es lo más triste. Pero bueno, yo lo que quería era, ya digo, más que hacer un análisis geopolítico actual de la guerra, pues explicar los acontecimientos históricos que están detrás de todo esto, es decir, que existen y son muy fuertes los lazos en común entre Rusia y Ucrania, y que de alguna manera son esos lazos o esa historia común la que de una forma u otra se utilizan como parte del relato para justificar esta invasión. Pero bueno, si me he dejado alguna cosa, que seguro que me he dejado 1000 cosas, por supuesto, en los comentarios es un sitio excelente para compartir estas ideas. Si tenéis alguna opinión al respecto, pues también yo creo que es un buen punto de inicio de debate sobre lo que está ocurriendo.
Este desayuno royal y este podcast va muy ligado con el que hacía sobre la historia de Helsinki, por si le queréis echar un vistazo. A ver, no es que vaya muy ligado que no puedas entender uno sin el otro, pero seguro que se entiende muchísimo mejor ahora que van los dos de la mano. Espero que os haya encantado, espero feedback como siempre y que dejéis un buen like y que lo compartáis en caso de que os haya gustado. Os dejaré por aquí a mi izquierda y a mi derecha recomendaciones de otros desayunos royal que hemos hecho en el pasado por si ya os habéis perdido alguno de ellos. Y recordad que podéis suscribiros al canal y activar las notificaciones. Tenemos nuevo podcast todos los lunes y viernes. ¡Chao, chao!